En el vídeo de hoy voy a contar mi experiencia con una Smartband prácticamente idéntica a la Mi Band 4 y voy a mostrar en qué puntos es peor a la original y en qué puntos es mejor, pues la verdad que tiene algunas funciones que no tiene la Mi Band 4. En AliExpress hay un montón de pulseras de este tipo desde los 5 euros, las puedes comprar con funciones como medir la presión sanguínea. El modelo se llama M4 y hay varios tipos de M4. Yo quería probar la mejor pulsera, la más cara de todas y ver qué resultados da. Así que la que he comprado cuesta aproximadamente 18 euros en AliExpress. La principal diferencia respecto a las más baratas de 5 euros es que tiene carga magnética, es decir, que no tenemos que quitar la correa para cargar la pulsera, sino que acercando el adaptador de carga se conecta por imán, y esta opción no la tenemos con la Mi Band 4. De hecho he probado a ver si se podía acoplar el cargador a la pulsera original, pero se salía, pues la pulsera Mi Band 4 no tiene imán, así que no había manera. La forma es prácticamente idéntica, varían algunas letras que tiene la original y que el clon no tiene. Y la batería es de 90 mAh y dura unos 10 días haciendo un uso normal. Este tipo de pulseras no se conectan a la aplicación Mi Fit, sino que tienen una aplicación distinta que varía de un modelo a otro y al momento de sincronizarla se actualiza a la última versión del firmware. Dentro de la aplicación vemos opciones que no tiene la Mi Band, como hacer fotos, y al pulsar la opción se abre una cámara que se acciona al mover la pulsera de esta forma. Y así podemos hacer las fotos cómodamente. Podemos elegir el tiempo que queremos tener la pantalla encendida, como máximo 15 segundos. También la podemos configurar para que nos notifique los mensajes de WhatsApp, y la aplicación en algunos aspectos es bastante similar a Mi Fit, aunque con una traducción bastante mala. El contador de pasos funciona de manera similar a la Mi Band 4. Hay que tener en cuenta que la Mi Band cuenta más pasos de los que has dado y el clon cuenta menos pasos, así que en principio casi parece mejor el modo cuenta pasos que hace la pulsera clon. Al igual que con la pulsera de Xiaomi, también podemos medir la frecuencia cardíaca y además mide la presión sanguínea, y más adelante voy a probar la fiabilidad de las mediciones que hace con una sencilla prueba. Y aquí vemos que también mide el nivel de oxígeno en sangre, todo a través del sensor que lleva en la parte de abajo y que, como vemos, marca un 99%, así que estoy súper sano. Bien, empiezo por los puntos negativos, y uno de los principales puntos negativos es que el brillo de la pantalla tiene muy poca iluminación. Si la comparamos con la Mi Band 4, ambas pulseras están al máximo de brillo, y aquí veis que en días soleados se ve bastante mal en la pulsera M4. Otro punto negativo es que la Mi Band 4 podíamos interactuar deslizando el dedo hacia los lados. Aquí todo es a través del botón central, así que si quiero entrar en alguna parte del menú tengo que dejarlo pulsado un rato y esperar a que entre en la función que quiero. Pero realmente lo que me ha dejado de piedra son las mediciones que hace el sensor de la parte trasera. Por ejemplo, las pulsaciones del corazón son ficticias, es decir, según la pulsera Buddy tiene pulso cardíaco, y si pongo el medidor de presión sanguínea también tiene presión sanguínea. Así que se podría decir que la película Toy Story estaba en lo cierto y los juguetes tienen vida. El nivel de oxígeno en sangre es del 99%, así que Buddy está perfecto. Si realizamos la misma prueba con la pulsera original, da una lectura errónea, así que en ese aspecto bien por la pulsera de Xiaomi. Resumiendo, por el precio que tiene esta que he probado, la verdad no merece la pena, pues por poco más tienes la original, aunque es cierto que tiene funciones muy interesantes como la carga magnética o hacer fotos desde la aplicación oficial, pero lo cierto es que el brillo de la pantalla y el sensor que trolea las mediciones hace que no merezca la pena. En las versiones más baratas de 5 euros, si no eres muy exigente, puede ser una opción interesante como una pulsera cuentapasos. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo.